Se olvidan que Rusia es la máxima potencia militar del planeta. Sobre todo cuando uno se mete a ver la cuestión nuclear, las jerarquías, las armas hipersónicas. Estados Unidos no tiene armas hipersónicas. Poca gente sabe eso. Sí, las ha intentado desarrollar, pero hasta ahora ha fracasado. Pero han fracasado. Irán ya las tiene. Irán pudo penetrar el famoso blindaje israelí gracias a 9 armas hipersónicas. Que esto poca gente lo maneja en el mundo. ¿Cuál fue el peor error? Quisieron que Rusia y China se acercaran uno al otro. Y ahora están haciendo un hub, el nuevo Silicon Valley, lo están haciendo en la frontera de Rusia y China. Usted que conoce bien la idiosincrasia del pueblo ruso, ¿usted cree que Rusia puede llegar a perder esta guerra? Bueno, la de Ucrania no, está ganada. Esa está ganada. Ucrania, a mi juicio, va a marcar el nuevo orden mundial. No va a ser Gaza, no va a ser, no sé, hay 16 conflictos hoy en el mundo. Ucrania va a ser definitivo. El verdadero punto de inflexión. Sí, hoy se sabe que nada más hay 2 potencias en inteligencia artificial, y hay que reconocerlo, que son, lo digo en orden, China y Estados Unidos. China le lleva una ventaja de por lo menos 15 a 20 años a Estados Unidos en materia militar de inteligencia artificial. ¿Qué futuro nos espera en Europa? ¿Cómo lo ve usted cuando ha venido ahora aquí a Europa? ¿Qué cambios ha visto? ¿Cómo nos percibe? ¿Cómo nos ven desde fuera? Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Como sabéis, siempre intento traer a los mejores, de los mejores, de los mejores, para dependiendo de los temas de los que vamos a hablar, ¿no? Pues mirar, hoy tenemos la gran fortuna, un verdadero privilegio, un honor de tener con nosotros a una persona que está considerado el mejor analista geopolítico de todo Iberoamérica y uno de los 5 mejores de todo el mundo. Analista geopolítico, geopolitólogo, como vosotros le queráis denominar, pero como os digo, una persona que sabe muy bien todo lo que pasa en el mundo, por qué está pasando, incluso que pueda hacer un balance de lo que puede suceder a corto plazo, pues de la mejor manera posible, porque tiene todos los datos, lleva muchísimos años trabajando en esto, y desde luego, como os digo, es un verdadero honor el poderle tener aquí en el canal del Coronel. Estoy hablando de Alfredo Jalife. Alfredo Jalife es mexicano, como os digo. Por tanto, por eso dicen que es el mejor analista geopolítico de toda Iberoamérica, además reconocido por todo el mundo, tiene muchísimos seguidores, como ya sabéis, también tiene algunos detractores, como tenemos todos, pero os puedo garantizar que es una persona que sus palabras son oídas incluso por muchos presidentes de gobierno, porque cuando habla, no habla cualquiera, habla con total conocimiento de causa. Así que, don Alfredo, bienvenido al canal del Coronel. Bueno, pues un enorme placer y honor estar con usted, coronel. Pues podemos empezar por su queridísimo país, que ya sabe, un país que yo también quiero mucho. Es un país, México, que tiene un potencial enorme, que puede ser perfectamente la 5ª o la 6ª economía del mundo. Tiene todo para ello, todas las capacidades, todas las posibilidades. Le queda pues mejorar algunos aspectos, como puede ser, por ejemplo, la educación, pero qué mejor que usted para contarnos cómo ahora mismo es la situación real en México. Ahora mismo ha habido unas elecciones, ha ganado la primera mujer en todo Norteamérica, el presidenta del gobierno, Claudia Sheinbaum, y pues me gustaría que nos contara un poco cómo se han vivido estas elecciones. Ha habido también mucha violencia, ha habido lamentables muertes de políticos. ¿Y qué espera usted de este nuevo gobierno? Porque sé que usted tenía relación incluso personal con López Obrador, y con lo cual conoce muy bien la política mexicana. ¿Qué nos puede contar, don Alfredo? Bueno, primero que nada, a mí mismo me asombró el resultado, que ahora algunos lo están poniendo en tela de juicio porque fue un resultado apabullante. Evidentemente es gracias al carisma del presidente López Obrador, que tiene una oposición muy ruidosa, pero no necesariamente efectiva, y lo vimos en la elección. Y es una pena porque yo sí soy de la idea de la alternancia del poder, separación de poderes. Al menos yo sí pertenezco a esa escuela plural. Porque el maniqueísmo acaba en la exclusión del otro. No da pie al pensamiento dialéctico, buscar un pensamiento sintético
que es el que hace avanzar verdaderamente a los países desde el punto de vista civilizatorio, de las ideas, etc. Entonces, primero que nada, el resultado fue apabullante. Tiene mayoría calificada, nosotros le llamamos, cuando pueden cambiar las leyes. Es decir, no sé qué tan bueno sea la muerte de una oposición. Y conste que esa oposición conmigo no ha sido muy benigna, pero nosotros tenemos que ser generosos aún en el triunfo. Y el problema aquí es de que, usando los términos neoliberales, que son los que dominan todavía México por la cuestión financiera, tenemos un gran defecto, por ejemplo, no tenemos una verdadera banca. Ya quisiéramos tener un Santander, un BBVA a ese nivel, porque México tiene la capacidad de tener ese tipo de bancos. Y pues el primer mensaje, que tampoco nos los esperábamos, era porque el primer mensaje fue la caída del peso mexicano, el superpeso. Pues ¿cómo? Si era la moneda, la mejor divisa de los países emergentes. Sino que le pregunten a Turquía, a Egipto, y no acabaría. Entonces, muy fuerte porque un bajón, porque fue un bajón de casi 7%, no es menor en un solo día, ¿no? Aunque luego se medio repuso. Y posteriormente también, pues, ya lo de la bolsa mexicana no afecta tanto como la caída de la divisa, por el gran intercambio que tenemos entre México y Estados Unidos, donde a veces se nos olvida que tenemos, eso la gente poco lo sabe. Y yo he seguido el problema migratorio de México con Estados Unidos de hace 40 años, por mi edad. Acabo de cumplir 76. Muchas veces me dicen, bueno, ¿y cómo es que sabes tanto? Y eso, pues por blockchain. Es por blockchain. Así de fácil. Pues ya que tiene uno muchas vivencias. Entonces, en Estados Unidos tenemos alrededor de 44 millones de mexicanos que están colocados casi España. Estamos hablando de España. Una España entera en México. En México, o sea, de mexicanos en Estados Unidos. Se dice fácil. Impresionante. Pues sí, pero más impresionante aún, están colocados estratégicamente en los dos principales estados de Estados Unidos, que son California, que es el primer Producto Interno Bruto, y el segundo, que es Texas, el segundo Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que además tienen votos electorales masivos de los principales que direccionan o redireccionan, dependiendo del caso, una elección. Entonces, los mexicanos pueden decidir la elección en Estados Unidos como la elección en México. Pero todavía ese segmento no ha participado en la elección en México como se esperaría. Y además no existe la infraestructura para tal proceso masivo, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo primero que diría, incluso lo escribí, así que no tengo ningún empacho en repetirlo. Habían dos candidatas y un candidato. Y a mí me preguntaban, ¿y qué, a quién le vas? No le voy a ninguno. Los tres son globalistas. A veces, muchas veces, en la pirámide del poder, en la base, hacen que se peleen y no se dan cuenta que con el famoso follow the money, cuando uno sigue bien el dinero, pertenecen al mismo Olimpo, que son BlackRock. Entonces yo decía, va a ganar BlackRock. Por eso asombró mucho la manera en que no fue bien recibida, con un resultado tan apabullante, la elección, que yo siempre lo comento en broma, porque además yo los conozco personalmente, obviamente uno más que a otro, con la otra persona, lo tengo que decir abiertamente. Pues yo era, con Andrés Manuel, yo tenía una relación de montaña rusa. Un día estoy arriba, un día abajo, porque así es el sistema político mexicano y así es su personalidad de él. Es una gente que no confía mucho, es un llanero solitario
y sabe hacer muy buenas relaciones, las sabe usar y ha sido, pues ha sobrevivido a todas las persecuciones habidas y por haber. Nada más se salvó de ir a la cárcel, ha sido la única situación. Pero ha ido creciendo mucho, ha manifestado una gran resiliencia y ahora en el poder, pues tuvo mejores resultados cuando él mismo fue elegido. Entonces yo hasta en broma comenté, parece una reelección encubierta. ¿Por qué? Porque la candidata que él realmente seleccionó, era imposible pensar que llegara un candidato que no fuera afín, para no decir otra palabra, a su pragmatismo y a su idealismo, etcétera. Pues no es muy popular que se diga. A pesar de que hasta obtuvo más votos que el mismo presidente, que a mi juicio es el que le abre todos los caminos sabidos y por haber. Y tan es así, cuando yo participaba en las reuniones, por ejemplo, a mí me hacía mucho caso el presidente y sigue haciéndome caso en esa materia de los energéticos, sobre todo. Ahora hablaremos de eso. Petróleo y litio. Pues realmente ya no existía, nunca participó. El presidente le hacía leer las listas. Era una edecán, no muy graciosa ni agraciada, por cierto. No tiene una personalidad muy arrolladora para nada. Es incluso puede ser hasta seca, repelente, a ese grado. Bueno, y lo he comentado yo públicamente, no es ningún secreto al respecto. Muchos dicen que ahora me van a perseguir. Bueno, usted ya ha estado muy perseguido, ¿verdad? Sí. Recientemente incluso le detuvieron y hasta le esposaron, Sí. ¿no fue así, don Alfredo? Sí, por el litio, por andar defendiendo el litio. Entonces, en resumen, sí me llamaron la atención esas dos características de que, incluso para alguien que está dentro del sistema, como es relativamente, porque a mí no me gusta la política como tal, me gusta analizarla, pero porque a mí me han dado puestos, me han querido hacer diputado, senador, y no, porque todavía hay que entender que lo que llamamos democracia en México, estamos en una forma embrionaria. Es decir, venimos de un sistema pues realmente casi totalitario, porque así quiere Estados Unidos. Es decir, es lo que le conviene a Estados Unidos. ¿Tanta influencia tiene Estados Unidos en México? Yo digo que en México no se mueve la hoja de un árbol sin que no esté enterada la CIA. Bueno, sería la Ucrania de Estados Unidos, para decirlo en términos muy suaves, ¿no? Todo lo controla Estados Unidos. Por ejemplo, este superpeso famoso, ¿a qué se debía? Bueno, primero que nada, hay seguramente usted lo sabe mejor que nadie, una cosa que está mal traducida al español, le llaman carry trade. Carry trade es el diferencial de las tasas de interés. En México no tenemos banca como tal, la banca que existe es un gran déficit, igual que la educación, como acaba de decir, y eso sí es preocupante. Pues cuando uno se pone a ver, en lugar de estar festejando en forma triunfal, sí me preocupa porque están ganando la carrera en ese sentido. Una es que no tenemos una banca nacional. Tenemos banquitos. Esos son de pueblo, de aldea. No son bancos, ni siquiera para el país. El presidente dejó hacer el Banco del Bienestar, que sí mueve mucho dinero, pero tiene más fines electoreros, porque ahí se mueve el dinero que se le da a la tercera edad, a los ninis, a los que ya saben, los famosos ninis. Bueno, es una cantidad monstruosa de dinero, pero no es una banca financiera. Es algo inédito que él inventó, que por ejemplo Gaddafi no lo supo hacer en Libia. Gaddafi, con toda la fortuna que tenían de ingresos para un país de 2 millones, no sabía cómo distribuirle al pueblo todos los ingresos del gas y sobre todo del agua, que usted sabe que tiene gran cantidad. Esa es la razón de la invasión de Libia. Es decir, yo ahí no pierdo mi tiempo a personalizar en mis análisis. El acuífero que tenía, que quería hacer de Man-Made River, Sí, el río hecho por el hombre. Entonces no supo distribuirlo y luego comete el error que le da el Banco Central
alguien formado en la City. Bueno, se acuestan con el enemigo y luego se arrepienten. Entonces, si hubiera consultado con Andrés Manuel, pues obviamente hubiera creado una banca del bienestar, que la ha hecho muy bien. No para fines financieros propiamente dichos. Sí, no es una JP Morgan. No, para nada, exacto. Entonces, en ese sentido, sí tenemos ahí una gran carencia. El famoso carry trade, ¿qué significa? Que la banca de Wall Street coloca, bueno, vamos a decir, compra bonos del tesoro, el equivalente mexicano, nosotros le llamamos CETES. Ellos tienen una tasa del 5% con los bonos del tesoro en Estados Unidos. Y en México están pagando alrededor del 12%. El simple hecho de trasladarlo a México ya están ganando 7%, claro, sin hacer nada. Un movimiento... Método de negocio. Un movimiento contable. Por eso es muy fuerte que ese diferencial del 7% casi lo haya alcanzado la devaluación abrupta del peso, que no fue así brutal, porque en México las devaluaciones son, ya sabe, el estilo latinoamericano, son del 30, 50, 100%, y hemos tenido de esas devaluaciones, que son más geopolíticas. Vea, yo me he metido a estudiar mucho las devaluaciones en el sistema globalista, y son voluntad de Estados Unidos. Es decir, técnicamente puede uno tener la peor divisa del mundo, y si Estados Unidos está de acuerdo con la política exterior de ese país, no le pasa nada. Y al revés, es decir, puede manejar excelentemente y técnicamente todas las variables conocidas, los parámetros, y Estados Unidos lo castiga a uno. Controla el Banco Mundial, todo. Fondo Monetario Internacional, las 4 grandes agencias de calificación, con lo cual... No hay manera de jugar con eso. Y esa es parte, yo creo que es la parte más importante, que no se ve, porque el gran público no se adentra a ello. Creo que hasta les da flojera, aunque dependemos más de ello que de lo otro, curiosamente. Es la parte más importante del control, yo diría, de la anglósfera, porque es todo un circuito muy bien manejado. Wall Street aprendió mucho de la City en Londres, ¿no? Y hoy pues llevan a cabo pues nada más le comento, muchas veces se maneja la deuda de Estados Unidos, ya está en 30 y pico. 35 millones. 35 millones de millones. De los de millones, son billones en español, trillones para ellos. En anglosajón, 10 a la 12ª potencia. Pero eso no es nada frente a la deuda que tiene el mundo. Y si uno lo compara, sobre todo, con la famosa ratio del Producto Interno Bruto. Pero hay algo peor de lo que no se habla, y la gente no lo entiende, con justa razón. Yo, por ejemplo, porque estudié un MBA, un Master Business Administration, en una universidad americana de México, por cierto, que se llama así, Universidad de las Américas, pues medio empecé a entender esto de los derivados, que es incomprensible para cualquier leguleyo, y donde se están manejando ya entre 2 y 4 cuatrillions. Estamos hablando de 10 a la 15ª potencia. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Internacional de Pagos. Ahí viene. Sí, pero no es fácil. A ver, ¿cómo le decimos a alguien que incluso que sea doctorado en filosofía, letra, en todo, menos en finanzas, y ese tipo de finanzas no lo va a entender? Entonces ahí tenemos una burbuja